A pensar más con Rosa María Palacios. Ya está esperándonos Herbert Kaller, presidente del partido Perú Patriótico, PPP. Ustedes han visto estas siglas sobre fondo negro ya en algunas elecciones donde han participado. Gracias, señor Kaller, por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está usted, Rosa María? Muchas gracias Hablemos un... por la oportunidad de poder hablar del Partido Patriótico del Perú y seguramente de la coyuntura política nacional. ¿Cuándo se funda el Partido Perú Patriótico? Porque yo creo que ya en el 2021 veíamos el logo de PPP. ¿Cuándo se funda este partido? El Partido Patriótico del Perú se funda exactamente el 28 de julio del año 2017. Nosotros fuimos los segundos en obtener el certificado de reserva de denominación política y los primeros en inscribir al primer partido del Bicentenario de Alcance Nacional, exactamente el 29 de marzo del año 2022. Es por eso que participamos en las elecciones municipales, entrando ya a media carrera del proceso electoral, y como usted lo ha mencionado, ha visto seguramente en distintos puntos el símbolo del partido, porque nosotros no somos procrastinadores, no esperamos a último momento para hacer las cosas. Además, que toda organización política tiene la obligación de hacer un trabajo de despliegue, llegar a la mayor cantidad de comunidades posibles, tener obviamente representantes en las diversas provincias del Perú y hacer ese trabajo que no se ha hecho lamentablemente mucho tiempo, de dar a conocer a la ciudadanía la importancia de su participación directamente o indirectamente en el escenario político, porque querramos o no, vamos a ser o beneficiados o vamos a ser víctimas de las decisiones políticas tomadas, porque todos, los dependientes y los independientes, vamos a afectarnos finalmente de esas decisiones en los diversos niveles de gobierno. En su caso, usted es el candidato presidencial porque veo que lo presentan en algunas entrevistas que he visto en YouTube como candidato presidencial. ¿Es el candidato presidencial hoy? Es lo que ya estamos trabajando desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta un principio que no se ha respetado muchas veces en diversos escenarios políticos, en diversos procesos electorales y en diversas organizaciones, que viene a ser el principio de meritocracia. O sea, no puede ser posible que hayan partidos que hayan trabajado, sus miembros, sus secretarios nacionales, miembros del CEN, y que de pronto venga un iluminado y diga que va a salvar al Perú y sea el candidato presidencial de ese partido por el cual no ha trabajado. Por eso vemos, sin ningún problema y con total aceptación, lamentablemente, el transfugismo en el Parlamento. No hay, obviamente, un trabajo y carrera política partidaria que finalmente lleve a los militantes a entrar en el escenario de la elección interna y con la mayor democracia posible, obviamente, elegir a los futuros candidatos. Claro, pero usted es el candidato presidencial. Bueno, yo estoy liderando el partido, he impulsado la fundación del partido y hemos venido ya desde hace más de 7 años trabajando para este momento que ya se avecina. Sí, Ok, correcto. pero todavía nadie lo ha elegido. No, claro, pero evidentemente vamos a pasar por las elecciones internas, pero recordemos que todo partido tiene un estatuto y tiene un reglamento electoral y hay requisitos que se debe cumplir y obviamente en base a eso califican para ser candidatos a los diversos niveles de representación política, ¿no? Y elección popular. ¿Cómo les fue en las elecciones municipales y regionales, las primeras en las que han participado? Sí, pues, si hacemos un análisis de la proyección, de la información porque los números mandan. Nosotros ingresamos al escenario electoral tarde. Recordemos que el 5 de enero del 2022 se había ampliado y vencía el plazo de afiliación de candidatos municipales. Pero nosotros recién obtuvimos la inscripción formal el 29 de marzo, o sea, 3 meses después. Bajo el principio de predictibilidad y certeza jurídica, usted sabe que un candidato futuro no se iba a inscribir o afiliar a un partido que todavía no tenía resolución definitiva. Entonces eso limitaba muchísimo nuestra presencia con candidatos municipales, pero aún así tuvimos 70 candidatos a nivel diversas regiones del Perú,
En Lima, básicamente, podríamos hablar de 18 candidaturas que trabajaron entre Lima y Callao. Con esas 18 candidaturas, tuvimos 70.000 votos. Y acá quiero hacer énfasis en algo. El año 2021, de los partidos que existían, que eran 25, más o menos 16 participaron finalmente, y de esos 16, 5 no llegaron ni a 95.000 votos. Habían partidos con 40.000, 45.000 y otros con 95.000. Miren, una elección de alcance nacional que no pasaron 5 partidos los 100.000 votos, y el PPP, entrando tarde al escenario electoral, solo con 18 candidaturas que trabajaron en Lima y Callao, 70.000 votos. Hay una buena proyección, definitivamente, a Usted es un pesar de no hombre haber que tenido el candidato a Lima. ve el vaso medio lleno. Me parece muy bien, hay que ser optimista en política. Ahora bien, hablemos un poco de usted. Entiendo que usted estudió en la Escuela Naval, tiene una formación de marino, ¿es así? Sí, he servido durante 21 años en la gloriosa Marina de Guerra del Perú. Tuve el gran honor de recibir la espada de honor del expresidente Valentín Paniagua y egresé como primer puesto de la promoción 2000, efectivamente. Y luego también tiene estudios de ingeniería, ¿verdad? Sí, soy bachiller en ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería y también bachiller en lo que es Derecho. Así es, correcto. He estado revisando su currículum antes de entrevistarlo, por eso quería presentar un poco sus credenciales, dado que usted entenderá, no es una persona tan conocida. Entonces, marino, ingeniero, abogado, ¿a qué se dedica usted actualmente? Y yo desde hace 8 años he impulsado iniciativas privadas, formales, lo cual hacer y impulsar una empresa formal en el Perú ya es todo una odisea, es muy, muy complejo, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de informalidad que hay en el Perú. He impulsado instituciones educativas privadas, soy promotor educativo, un centro de idiomas, yo hablo Así 6 es. idiomas, y hemos creado metodologías de superaprendizaje basadas en neurociencia. He tenido la oportunidad de viajar mucho y de estudiar en varios países potencia, como en Brasil, Estados Unidos, he estado en Austria y 2 veces en Alemania, 4 años en total. Ahí me he dado cuenta de la tremenda oportunidad perdida que tiene el Perú en todos los sectores productivos y en todas las regiones. Es por eso que uno de los grandes problemas, y como lo decía un austriaco del Círculo de Viena, Ludwig von Wittgenstein, él decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Qué quiere decir eso? Imaginémonos que nos vamos en estos momentos a Berlín, una comitiva completa para un sector, turismo, tema ambiente, tema energético, lo que sea, teniendo en cuenta que Alemania es muy fuerte en el tema ambientalista, con uno de sus partidos Die Grüne, los verdes. Pero ¿qué podríamos hacer si no podemos comunicarnos ni interactuar con los alemanes? O sea, por lo menos hay que hablar inglés. Hablamos de globalización, en teoría, en el papelito, en el libro, pero para ser ciudadanos globales, globalizados, tenemos que tener la capacidad comunicativa. Por eso es que Muy bien, nosotros impulsamos de manera muy fuerte eso, ¿no? usted tiene 46 Entonces, años, básicamente me dedico sí, usted tiene 45, en unos días cumplo 45, 46. ok, Sí, sí. 46, casi 46 años, y Mm. decidió hace 7 que quería ser presidente de la República. ¿Por qué tiene este interés? En realidad no fue doña María, no fue Rosa María, no fue hace 7 años, viene hace mucho tiempo ya. Es por eso que Antes. el año, por ejemplo, 2007, sí, el año 2007 empecé los estudios de maestría en gestión y análisis de políticas públicas en el Instituto de Gobierno y la maestría de Ok. gobierno también. Mire, 2007, estamos hablando de O sea, hace 18 años. usted siempre quiso ser presidente desde chico. Básicamente, desde que estuve en la escuela naval, por ser el primer puesto en mi promoción, estaba en la escolta de bandera, y la escolta de bandera de las instituciones armadas siempre están en los escenarios políticos, protocolares, institucionales más importantes del país. Por ejemplo, en los aniversarios de cada institución armada, en el mensaje a la nación frente al Congreso de la República. Es ahí donde yo decía: ¿por qué los militares no intervienen
de alguna manera, en política, obviamente con el camino democrático, obviamente preparándose después de estar en la función activa, porque veía, lamentablemente, a muchos representantes del Estado con un nivel muy bajo de preparación. Entonces, con mi propia preparación y el nivel de exigencia y la formación integral que hay en las escuelas de oficiales, sobre todo en la Marina, que es el alma mater de la formación, cuyo lema es Mihi Cura Futuri, nosotros forjamos el futuro, era una preocupación y un cuestionamiento personal. No puede ser posible, decía que hombres y mujeres preparados, con experiencia a nivel mundo, no participen en el escenario en donde se toman las decisiones que afectan a toda la patria. Y si Ya se da tuvimos cuenta un presidente, últimamente, está ya habiendo... tuvimos un presidente oficial del ejército peruano, o sea que la experiencia los peruanos la hemos tenido. Y respecto a gobiernos militares, en la historia de los últimos 200 años, creo que más tiempo han gobernado los militares que los civiles. Pero los tiempos han cambiado. ¿Cuáles son, diría usted, las líneas ideológicas centrales del partido que usted representa? Sí, el Partido Patriótico del Perú, en primer lugar, tiene principios rectores, ¿no? Que son muy importantes. El primero de ellos es patriotismo políticamente hablando. ¿Qué significa? Amar a la patria, trabajar por la patria y estar dispuestos a dar su vida por la patria. No hablamos de el patriotismo militarmente visualizado, con el arma que me voy a la guerra. Esta es una guerra de participación en el escenario político para defender los intereses de la patria y por ende de los ciudadanos. Por ejemplo, un corrupto no puede ser pues un patriota porque nadie le va a hacer daño a su propia madre donde nació y donde vamos a terminar. Desde el punto de vista del posicionamiento, si nos preguntaran derecha, izquierda o centro, las políticas públicas y la representación al más alto nivel de gobierno nacional no se impulsan solamente para un sector de la comunidad. Entonces, el Partido Patriótico del Perú, si nos preguntaran cuál es su tendencia, es patriótica. ¿Qué significa? Impulsar de manera muy fuerte la producción nacional desde el microemprendedor, que son más de 8 millones de microemprendimientos en el Perú, ¿no? Resguardando, impulsando también a los pequeños, medianos y a los grandes empresarios, porque si no hay crecimiento económico, ¿cómo podríamos tener la espalda suficiente para impulsar políticas públicas en beneficio de los que no tienen? A ver, Entonces, le voy a sería hacer derecha desde el tres, punto de vista de claro, producción. yo le quiero hacer 3 o 4 preguntitas que son como un termómetro para ver dónde lo colocamos, más aterrizado. Correcto, ¿Libre correcto. mercado a favor o en contra? A favor, por supuesto. A favor, muy bien. ¿Intervención del Sí. Estado en la economía, gran empresa estatal o sin empresa estatal? No, no intervención con empresas estatales, pero sí el Estado tiene que impulsar y generar ¿Cómo? vasos comunicantes para que toda la producción nacional fluya al mundo, ¿no? Es Es que diferente. impulsar quiere decir Pero muchas cosas, ¿verdad? Desde exoneración tributaria, protección de no, por ejemplo, mercados. no, por ejemplo, los tratados de libre comercio los impulsa el Estado, eso no lo impulsa una Muy bien. empresa, Entonces, ¿está correcto. a favor de Por la eso ahí se reducción de equivoca mi ley. Ahí aranceles? mi ley se equivoca cuando dice, Ok, reducción de no, aranceles, competitividad, competitividad, ya. competitividad, Capítulo sí. económico de la Constitución, ¿a favor o en contra? A favor. A Ya. favor, pero teniendo en cuenta que hay muchas cosas que no las hace el Estado actualmente, porque en el capítulo económico de la Constitución no dicen no intervención absoluta del Estado. El Estado debe ser promotor y generador de la riqueza, impulsando, obviamente, políticas públicas con estabilidad política, jurídica y social, para que las inversiones privadas, tanto nacionales como internacionales, fluyan y no se trunquen. No Muy puede bien. ser que haya tanto Ahora, impulso e interés de un empresas y tema, organizaciones que estén un tema, trabadas por ese tema. un tema más complejo, libertades fundamentales, derechos humanos. A ver, la ley de prescripción que ha aprobado el Congreso para que prescriban los crímenes de lesa humanidad. ¿A favor o en contra? No, no, todo lo que es lesa humanidad no debería prescribir definitivamente, ¿no? Mm. Sus colegas van a estar un poco molestos.
de las Fuerzas Armadas. No, pero a ver, no, lo que pasa que una cosa es administrar justicia y hacer justicia, una cosa es no permitir que se juzgue a un militar que defendió a la amada patria en los momentos más terribles, no por gusto, por ejemplo, la SONADET, la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia, es la organización de licenciados más grande del Perú que está dentro del Partido Patriótico del Perú. Eso no significa, pues, tampoco ir en contra de los derechos fundamentales de otras personas, ¿no? Nosotros hemos estado en contra, y lo hemos dicho, con el accionar de este gobierno en el tema de las protestas. Obviamente, a uno no le dan un fusil para matar a una persona indefensa. No, 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 eso está mal. Bueno, pero la Pero mataron. tampoco se puede permitir que vayan contra la vida de los policías y de los militares. Tampoco. La legítima defensa entra en Yo lo ese sé, pero momento, ¿no? Pero no el usted sabe abuso extremo con la perfectamente, superioridad de poder. en esas protestas hubo legítima defensa de los policías y militares en Huamanga. No, no, o sea, no. Hay Tiraron a muchos casos 70 que se han demostrado que no. No, Ok, por eso hay muy cosas bien, que no son aceptables definitivamente. Nada es muy bien. absoluto, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni blanco, ni negro. Ujú. Bueno, pero eso termina siendo una gelatina, ¿no? O sea, hay que tener cierta radicalidad, ¿no? Contra el crimen, por ejemplo. Correcto, Por ejemplo. correcto, no. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, libertades sociales, si quiere. ¿Están a favor o en contra del matrimonio de personas del mismo sexo? Nosotros no vamos a impulsar, por ejemplo, este tipo de De medidas. iniciativas y necesidades sociales. Estamos finalmente en un país democrático y la democracia no significa tener posiciones absolutas, o sea, que el 100% esté de acuerdo. Lo importante es representar finalmente lo que la mayoría quiere. Eso es la democracia, la No, claro, representación de la mayoría. pero, si la mayoría estuviera a favor, ustedes dirían que sí, No, no es que ¿o no? diríamos, porque nos estaríamos acomodando a lo que la mayoría quiere. Nosotros Claro. impulsamos lo que creemos. Es diferente, ¿no? Por eso le Es otra pregunto. cosa. No nos vamos a Entonces está, acomodar para una posición electoral. por eso le digo, Ujú. cierta Nosotros radicalidad hay que impulsamos tener. y vamos a impulsar y vamos a defender la familia como tal. Así es, como está escrito también en la palabra de Dios. Correcto. ¿Son un partido confesional? No, no, pero tenemos dentro de nuestra organización a miembros que son representantes de organizaciones cristianas evangélicas muy importantes en el Perú. Ajá. Y les han dado un apoyo importante y ustedes tienen evidentemente que recoger las ideas, los valores de estas organizaciones, ¿verdad? Claro, porque si no sería una posición autoritaria. Justamente al hablar de política y hablar de representación partidaria, uno va caminando, convenciendo, va haciendo la prédica política, en este caso, de lo que nosotros queremos para el Perú. Pero al momento de embarcar organizaciones y personas, obviamente tenemos que también tomar en cuenta sus necesidades y sus demandas. Y en el Ujú. caso de que no estemos de acuerdo, simplemente al no haber obviamente afinidad en ese sentido, no iríamos juntos. Pero cuando hay, se tiene que tomar en cuenta también lo que ellos proyectan. Eso hay que Ujú. tenerlo claro. Si no, estaríamos hablando de qué democracia podríamos hablar en ese sentido, ¿no? Bueno, por todo lo que me ha dicho, parece que su partido es de derecha conservadora, por todo lo que me ha explicado. ¿Por qué no sería de derecha conservadora? ¿Por qué podría estar Sí, equivocada yo? sí, sí. No, sí, podría ser, pero recordemos, si nosotros como Partido Patriótico del Perú tuviésemos que hablar de derecha, es no solamente por lo que hemos conversado, sino por la enorme capacidad que le vamos a dar a la producción nacional, desde los microemprendedores. Pero tendríamos que hablar también de izquierda, porque vamos a impulsar políticas públicas de altísimo impacto social. O sea, la diferencia, lamentablemente, el concepto de derecha-izquierda actual en el mundo y en el Perú genera división, no unión. O estás acá o estás allá, o Bueno, eres es que el a que la hora tiene de, plata o eres el que no tiene. claro, el problema es que a la hora de votar se vota solo por uno, entonces eso siempre va a generar división, porque no puede votar usted por todos, tiene que votar solo por su partido.
y su partido tiene que destacarse frente a los demás. No hay forma de hacer una Por campaña supuesto. política. Es como ir a la guerra. Uno gana. A veces las guerras se empatan, pero en política no. En política hay uno que gana. Entonces tiene que destacarse. Correcto. Y el O sea, problema es desde el que, punto de vista de... Sí, disculpe, no, le la decía que corté. en el espectro en el que se está colocando está bastante lleno. Hay bastantes ofertas políticas que podrían coincidir con la suya. Habiendo ya 35 partidos políticos inscritos, ¿están pensando en alguna alianza, en algún acercamiento? No necesariamente, porque uno tiene, acá se aplica la ley de la semejanza. Y usted misma lo ha dicho, ha visto ya el símbolo del partido hace bastante tiempo. Y yo la invito a todos los periodistas a que recorramos Lima y el Callao a ver dónde vamos a ver los comités distritales de esos 35 partidos, si están funcionando, si están activos, si hay identificación. Yo he hecho una prueba al preguntarle a las personas, hay 40 partidos, a ver, agarre un papel y un lápiz, escriba el nombre de 3 nuevos partidos, dibuje su símbolo y diga quién es su presidente o candidato presidencial. Knockout. O sea, es muy superficial ese tema de que hay muchos partidos. La pregunta es cuánto realmente son operativos y cuánto van a ser locomotoras que jalen la representación nacional. Por eso le di ese dato del nivel de votación que tuvimos el 2022 con solo 18 candidaturas. Yo no Muy dudo bien, que si hubiésemos tenido las 50 candidaturas de Lima y Callao, pasábamos los 300.000 votos en Lima y Callao. muy bien. No Muchísimas dudo de gracias eso. por esta presentación inicial. Vamos a seguir conversando, por supuesto. Como usted comprenderá, son 35 candidatos. Estamos en una ronda de presentaciones para que el público comience a conocerlos y nos vamos a ver nuevamente, estoy segura, muy pronto. Muchas gracias, señor Caller, por haber estado con nosotros. Igualmente usted, y el nombre justamente de su programa es muy importante porque hay un dicho que dice, el que piensa poco se equivoca mucho. Y eso es lo que tenemos que trabajar en el Perú. Así es, Muchas a pensar. gracias. Hasta luego. Gracias a Gracias por la usted. oportunidad. Vamos a una pausa y Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.